Parece que posees miedo, Ten Rey Supremo. ¿Qué pasa? ¿Por qué has entrenado? ¿Acaso no te posees confianza en tu poder? Solo quiero decirte que en un mes tendremos esa guerra. Espero y estés listo para caer como en el pasado, diría Alice, la reina del Reino Supremo. Ven, quiero ver que consigas ponerme a tus pies. Si así como hablas espero que actúes, diría Ten, el cual se ponía firme sin bajar la mirada. Ten Rey Supremo, tienes lo que muchos guerreros les hace falta para hablarme así con ese tono. Me gusta ver que tienes el valor, pero me gustaría verlo en acción. ¿Qué tan grande es tu poder? A ver si así como hablas actúas, diría Alice mientras veía a Son Goku. Veo que el futuro rey de mi reino y padre de mis futuros hijos está listo para la guerra. Me impresiona el nivel conseguido. Espero puedas subir más poder y no sea una decepción, porque mi guerrero no se va a estar con juegos, diría Alice. Sería por la situación que estaba pasando ahí. Jajaja, espero pueda ganarme esa basura y no vaya a ser mi pérdida de tiempo. Quiero ver el gran poder de reyes, supuestamente, a ver qué es lo que pueden hacer, diría Goku, el cual poseía una sonrisa. Él no se bajaba del trono de un rey ante la guerrera que estaba frente a ellos. A pesar de ser un simple holograma, se impone mucho respeto. Otro guerrero que demuestra la garra guerrera de los Saiyajines. Espero puedas cumplir en una batalla a muerte. Si eres capaz de hacer algo o solo hablas por hablar, dijo Alice, el cual su holograma desapareció del lugar. Veo que ustedes dos dejarlos hablar no es nada bueno, siempre se la viven armando problemas una y otra vez. Es impresionante lo que son capaz de hacer, diría Sofía viendo a los dos guerreros. ¿Crees que vamos a dejar que vengan a nuestro omniverso a darnos órdenes? No, ¿verdad? Es mejor poner todo en orden. Son Goku, ve con los reyes de cada multiverso para que estén listo para la guerrera cuando se les haga el llamado. Quiero verlo listo para dejarlo todo en la batalla, diría Ten, el cual su mirada era más fría ahora con lo dicho. Bueno, no se preocupe por eso, es hora de hacer que estos guerreros están listos. En menos de un mes estaremos defendiendo nuestro omniverso de invasores. En cierta parte es mi culpa, diría Goku, el cual sabía que por él estaban ahí. No es culpa tuya si te desean, es porque saben el gran poder que llegas a obtener si eres bien entrenado por guerreros capaces de hacerlo. Por eso desean a Son Goku, pero que tengan en cuenta que de aquí no se irán completos si nos llegan a ganar. Somos seres supremos, ahora hay que demostrar eso, diría Ten, el cual solo dio una pequeña sonrisa. Tienes razón, Ten, ahora prepare a los dioses o les avisaré para que tengan a sus mejores guerreros listos para la guerra, diría Goku, el cual salió del palacio a una gran velocidad. Ten, ¿están seguros de poder ganar la batalla? Sabes que esa reina posee grandes guerreros y no les van a dejar la batalla muy fácil. Sabes perfectamente que no van a ganar así de fácil, eso lo sabes, ¿no? Y se lo has dicho a Son Goku que es probable que pierdan en la guerra que se han armado ustedes dos, diría Sofía seria. Si lo se le dije a Son Goku de eso y está de acuerdo, su vida por el bien de los demás es lo menos que puede hacer, y me ha admirado esa parte de Goku. A pesar de ser un esclavo es capaz de hacerlo para dejar un universo en paz para los demás, pero ¿a qué costo perder a una pieza grande en nuestro ejército?, diría Ten. Bueno, sé que es capaz de hacerlo, y sé que es capaz de hacer caos en el palacio de Alice y lo sabes. Tal vez él ya tenga un plan al llegar al palacio, ¿no sabes? Que está pensando que tal quiere ser una bomba ahí, diría Sofía triste por eso último. No lo hará, eso sé que no es capaz de sacrificarse y no hacer daño, aunque los tome con la guardia baja. No es capaz de destruir a Alice, ella posee un inmenso poder, aunque se veía una hermosa guerrera, pero debajo de esa hermosura se encuentra una guerrera capaz de destruir este reino. Ya hablaré con los demás guardianes y reyes, para que estén listos para ayudarnos, diría Ten. Lamento decirte que esta solo es reina, dejo encerrado este universo, no pueden entrar ni salir, ella predijo eso, así que estamos solos ante esta guerra, el problema es con nosotros no con ellos, así de simple, diría Sofía seria. Bien, pues ni modo, si morimos que sea de la forma más honorable posible, dejando en alto nuestro omniverso y enseñarle que Ten, el Rey Supremo, no caerá tan fácil, porque eso nunca pasará, diría Ten, el cual se sentó en su trono. Lo que digas, iré a preparar mi reino del cielo para la guerra y no caer fácilmente, diría Sofía seria por lo que estaba por pasar. No te quedes en tu reino, no quiero involucrarte en batallas donde no tienes nada que ver, diría Ten serio por eso, ya que no quería que gente inocente muere por una batalla que solo él debería hacerse cargo. No somos un equipo donde debemos luchar juntos hasta que no podamos más, eso lo juramos cuando nos convertimos en reyes. ¿Acaso has olvidado nuestras promesas?, diría Sofía seria, ya que eso fue un pacto que se hizo con Ten, morir juntos a pesar de todo. No olvido eso, sé que prometimos eso, pero si estás decidida a luchar y dejarlo todo en el campo de la batalla, no diré nada, diría Ten.
Claro que estoy lista para dejarlo todo en el campo de la batalla, no dudes de mi lealtad que nunca las va a perder. Bien, me retiro a completar todo para la batalla y poder estar más que listos para la guerra, diría Sofía, la cual se fue del lugar. Ella sabía que la guerra no son nada fácil de ver, ya que muchos guerreros inocentes pueden morir por una batalla de seres supremos. Eres una gran guerrera a pesar de no tener una gran posibilidad de ganar la batalla. Estás dispuesta a dejarlo todo en el campo de batalla. Eso te hace impresionante, pero espero no mueras. Me gustaría verte seguir siendo feliz como lo eres ahora, diría Ten, el cual veía a dónde se había ido la guerrera. Ahora nos vamos a donde iba el guerrero Son Goku. Por donde iba él solo veía lo hermoso que era el espacio y sabía que por una guerra inútil muchos seres inocentes iban a morir, ya que las guerreras son más que pura destrucción, no traen nada bueno que caos por donde veas. Pero en eso se desplomó cayendo en un gran planeta que se veía hermoso, y donde cayó el guerrero se generó un cráter en la mente de Son Goku. Vaya, por fin estamos solos después de mucho tiempo, diría Yamoshi, el cual veía a Goku serio ya que tenía que decir algunas cosas. Oye, era necesario hacer eso, aparte el golpe no fue nada suave, diría Goku, el cual tenía un pequeño enojo por eso. Perdón, no sabía que estabas en vuelo, pero volviendo a lo que está pasando, me gustaría poder ayudarte pero no puedo, pero te diré algo, que puedes usar las dimensiones para encerrar a guerreros y poder luchar tranquilos sin tener mucho caos, diría Yamoshi serio. Como dimensión sabes que las dimensiones de entrenamiento o la dimensión que sea no son capaces de soportar grandes poderes, aparte no hay una dimensión que soporte eso, diría Goku serio. Tienes una pequeña razón, pero te diré esto, Son Goku, esa no es cualquier dimensión, digamos que es una expansión de dominio, un lugar que generas de cero donde puede ser caos o un hermoso lugar. Por si deseas usarlo te diré cómo se usa, diría Yamoshi serio. Bien, lo probaré, pero no espero ganar con eso, pero espero poder también, la verdad, esto está fuera de mis manos, sé que no voy a poder ganar, diría Goku serio. Son Goku, liberaré un sello más, ya serían 2 sellos liberados de la última fase, te recuerdo que son 5 sellos cada uno más poderoso que el anterior, debes ser consciente de eso, y seguir con los entrenamientos, así aumentas tu resistencia y poder aumentará más, diría Yamoshi. Bueno, entrenar con un rey como lo estén me ayuda mucho en las batallas, la verdad él es fuerte y a pesar de ser un guerrero de billones de años posee un nivel de poder impresionante, diría Goku serio, por eso. La verdad que si Ten, a pesar de tener años, sigue siendo un guerrero con un nivel de poder impresionante, pero todo eso podría llevarlo a su muerte, como lo van a pasar en un mes. Sabes que se acaban de meter a una guerrera con una reina suprema, o más que suprema, verdad, diría Yamoshi. Sí lo sé, pero es más por mí, ya que me buscan a mí, no a Ten, y lo has visto que la carnada soy yo, no él, y él lucharé por el bien mío y de los demás, así que estamos listos para enseñarles a esos estúpidos que son Goku y Ten el rey supremo, no los vamos a rendir así de fácil, diría Goku serio. Bueno, ya sabemos, te liberaré ese sello de poder y quiero ver tu gran poder en la batalla, pero no lo uses de una vez, pero si la situación la ves así, liberar el poder de una bestia, y ya si ves que el caos paso del lugar, usa la extensión de dominio, donde tendrás el control de todo y tu poder puede que se duplique más de lo que se muestra, diría Yamoshi. Bien, me pasas esos recuerdos para hacerlo y luchar libre como una bestia, y en el mes que tengo aprendo esa técnica para luchar y demostrar que no soy nada débil y que se sepan que conmigo nadie se mete, diría Goku. Así se habla, pone en alto a último Saiyajin y demuestra que la raza guerrera de los Saiyajines son más que unos simples guerreros, son unos verdaderos reyes y que nunca se atrevan a meterse en este lugar, diría Yamoshi, el cual solo tenía una pequeña sonrisa mientras desaparece y le paso los recuerdos de la técnica. Bueno, de 2, la dimensión espejo, un lugar donde refleja al mundo exterior, pero el caos solo pasa en esa dimensión y la extensión de dominio de él. Yamoshi, a pesar de ser un guerrero frío, sabía que era perderlo todo porque vio a un Saiyajin que lo había perdido, bueno, no todo, pero lo vio superarse cada día, y eso lo dejó admirable y pensó que jugar a ser el malo a veces no es bueno, y se preguntarán de dónde viene Yamoshi, padres, simple, él era de una dimensión lejana, trillones de años luz, reencarnando en ese sector en una dimensión que estaba surgiendo, siendo el primer Saiyajin en ese sector, y viendo eso se convirtiendo en el guerrero perfecto que es con su bestia interior, el Ozaru, que se lo heredó a todos los Saiyajines cuando supo cómo usar el poder de la creación. A pesar de tener la última batalla de su vida, lo hizo cambiar mucho al ver la vida y ver cómo seres gracias a él mejoraron su vida, y eso le empezó a gustar, ver la felicidad de los demás, la que él no pudo por las mentiras de un rey que dieron. No solo le prometieron convertirse en uno de los seres más temidos de los mundos, pero todo fue una mentira para convertir a ese guerrero en el que debía ser el ser temido por todas las dimensiones y mundos supremos.
Yamoshi al entender que solo fue usado, se centró en mejorar para alguna vez buscar venganza, pero eso quedó en el pasado. Cuando se encontró con el peor enemigo de la humanidad será algo muy fácil para muchos, pero para otros es el peor sufrimiento y el mayor enemigo de muchos seres. A pesar de ser débil, el amor le llegó a Yamoshi enamorándose de una guerrera, más que eso era una diosa nombrada Atenea. Por más bella que fuera, muchos saben la reputación de una diosa como Atenea, no siendo nada lea a un solo hombre. Yamoshi cayó en las manos de dicha guerrera teniendo años de relación y un hijo, el primer Saiyajin, siendo un guerrero muy poderoso al ser hijo de dos seres supremos. Pero como todo lo hermoso posee un fin, dicha relación llegó a su fin, por lo cual un guerra se armó por quien se iba a quedar con el niño Saiyajin, donde muchos perdiendo, y así como Yamoshi cayó en el vacío más grande de su vida por el amor y perder un hijo. Armado guerras y haciendo más grande y fuertes los Saiyajines, pero él pensó en algo, y era que si su ex esposa actuaba y su hijo, sabiendo lo fuerte que eran, podría ser muy fatal para los seres que había cuidado, lo cual dejó un portador, y cuando él muriera iba a darle el poder a dicho para cualquier situación de guerra, ya que por culpa de sus genes habría formado a una verdadera bestia, ya que su crecimiento en el cultivo era inmensa. Pero así como el guerrero terminó llegando a donde mantuvo una larga batalla donde uno terminó perdiendo, y cuando murió le dio todos sus poderes a Son Goku sin dejar nada de él. Su existencia quedó en Son Goku, o mejor conocido como Kakaroto. La batalla que pasó con Ten sería contada más adelante para no hacer más largo este recuerdo. En eso Son Goku sintió una fuerte presión en su cuerpo, al sentir el inmenso poder que comenzó a recorrer por su cuerpo hasta que se ponía de pie, viendo las técnicas que fueron dadas y sabiendo que en un mes tendría que perfeccionarlas para no tener que morir en la guerra que se estaba por dar inicio. Esto es impresionante, este poder me hace sentir que mi cuerpo está explotando en poder. El despertar de mi última fase puede llegar más rápido, pero no creo llevar mi cuerpo a ese límite. Debo hacer bien las cosas, no hacer algo que me arrepienta, diría Goku, el cual tomó vuelo para un multiverso al de Margarita. En unos minutos había llegado viendo al palacio mientras aterrizó, mientras poseía una pequeña sonrisa al sentir el aire familiar. Señor Goku, ¿qué lo hace venir a este lugar? ¿Pasa algo malo o todo está bien?, diría Margarita, la cual salía para ver a Son Goku, que había llegado con una mirada seria. Muchas cosas están pasando, quiero que estén listos para los que se está por iniciar una guerra donde podríamos perder miles de vidas, o no, eso depende de su ayuda y esfuerzo en la guerra, diría Goku serio. ¿Cómo en qué parte me he quedado? Sé que nos dijo que se estaba por armas una guerra, pero esto ya pasa, lo entendido. Para nosotros que estábamos listos para la guerra, no para ese tipo de guerra. Pensé que era entre universos, diría Margarita un poco preocupada. No te preocupes, evitaremos la parte de morir, nosotros haremos todo para que ustedes queden bien y no mueran en una guerra que no deberían. Esto se nos fue un poco de la mano, la verdad, pero espero poder resolverlo, diría Goku, el cual estaba serio. ¿Ya le dijo a los demás reyes? O yo soy la primera en avisarme sobre el caos que se está por liberar, diría Margarita seria. Eres la primera, pero quiero que estés lista y no las tomen por débiles. Le avisaré a los más fuertes y ellos mandaron el aviso a los demás. Yo tengo que hacer unos asuntos fuera de esto, diría Goku serio. Bien, señor Goku, haré mi mayor esfuerzo para no perder en esa guerra y no ser una débil y enseñarle que somos unos verdaderos reyes, diría Margarita. Así se habla, quiero ver su gran poder y hacerles ver que no somos nada débil. Te dejo que te alistes al 100%, diría Goku, el cual tomó vuelo, yéndose del lugar a una gran velocidad. Señor Goku, se ve que esta guerra no será nada fácil que va a tener, espero podamos ganar y no quedar siendo débiles. Hay que poner en alto este universo, diría Margarita seria. Goku en el espacio iba pensando en la batalla que se iba a dar inicio. Él no tenía confianza de poder ganar debido a lo que sentía en el poder de la guerrera, pero como guerrero Saiyajin tenía algo que no era rendirse en lo más mínimo. Son Goku, esos pensamientos son de un estúpido, sé fuerte y no tengas miedo a la muerte, ¿te queda claro? ¿O debo darte una verdadera paliza para que lo entiendas?, diría Yamoshi serio. Tú otra vez, no es eso, solo que no sé, mis presentimientos me hacen pensar en muchas cosas, pero no es que pueda pasar, solo dejo todo en el destino y ver si gano, diría Goku serio. Ganarás, ten en cuenta que si pierdes perderás mucho, pero bueno, quiero verte al máximo, no te vayas a quedar con cara de imbécil, lucha y no tengas miedo porque eso es de cobardes, diría Yamoshi, el cual se fue de ahí. Él tiene razón, diría Goku serio ante esa situación que pasó.
Y así en unos minutos llegó al palacio de Mikosin, mientras al llegar fue recibido de buena manera como con Margarita, le informó todo lo que estaría pasando y el caos que se iba generando, y le dio la orden que le debía mandar el mensaje a los sacerdotes de cada multiversos, y de ahí se fue al multiverso del guerrero más poderoso, tomando unos minutos en llegar y al llegar sentía una paz en ese lugar, solo se veía tranquilidad, no había caos, solo paz ni poderes malignos, todo era puro. Y pensar que esto se terminará convirtiendo en un inmenso caos por culpa de reyes como nosotros que solo pensamos en guerra y más guerra por esta estupidez. La paz llegará a su fin, diría Goku, el cual estaba serio. ¿Qué te trae por este lugar, Son Goku? ¿Qué está pasando en el multiverso? He sentido muchas anomalías, es normal ver que todo se está volviendo lentamente, mal presentimiento, diría Jiren, el cual salió del palacio. La verdad, están pasando miles de cosas, solo te puedo decir que el caos se está por liberar en menos de un mes. Una guerra se le dará inicio donde no habrán muchos ganadores, solo quedarán en pie los más fuertes, diría Goku serio. ¿Y en eso qué me afecta? ¿O quieres que prepare mi propio ejército para dicha guerra? Porque he visto el universo sellado por capaz de protección, y Ten no ha sido en crearla, me equivoco, diría Jiren. No fue él, solo te puedo decir que si prepara tu ejército y no vayas a bajar la guardia, siempre alerta. En cada palacio se abrirán portales que los llevarán al palacio de Ten, donde todo estará listo para la guerra. Quiero guerreros que no les importe la muerte, que estén dispuestos a dejar la vida en el campo de la batalla, diría Goku serio. Claro, Son Goku, mis guerreros son capaces de morir por salvar su multiverso, eso nunca lo dudes, estaremos listos. Por lo que veo la situación es muy seria, nada de juegos, diría Jiren viendo a Goku. Correcto, yo en cierto punto no pensaba involucrar gente inocente, solo quería una guerra donde Ten y yo lo dábamos todo en la batalla, pero él quiere que los multiversos también luchen por la paz de sus mundos, diría Goku. Pues yo también haría lo mismo, si desean la paz luchen, no sean cobardes en guardarse su poder, si son fuertes no solo sean simples adornos, luchen hasta que sus cuerpos no den más, demuestren que su poder no es de adorno. Ten posee toda la razón, así que no te preocupes por lo que ocurra, mejor sigue mejorando y lucha al máximo, porque siento que andas un caos interno, o me equivoco, diría Jiren. Si la verdad mi poder está descontrolado, deberé entrenar unos días para poner un orden en mi mar espiritual, para no seguir así, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Cuando la batalla se esté por liberar, avísame para moverme rápido todo y ser uno de los que estemos primeros en el palacio, diría Jiren, decidido a luchar a muerte por la paz de sus mundos. Como rey no le importaba dejar todo en el campo de la batalla, si es por el bien de su gente es capaz de eso. Admiro tu valentía y garra a pesar de saber que puedes morir en el campo de batalla, pero estén listo, me retiro, ¿sabes dónde estaré? En mi planeta entrenando, quiero mejorar ese poder que está haciendo caos internamente, diría Goku, el cual tomó vuelo. Nos vemos, Son Goku, y vuélvete más fuerte, y no olvides que cuando todos nos unimos podremos ser guerreros imparables, diría Jiren, el cual veía cómo se iba del lugar. En el espacio solo se veía un destello pasar a una alta velocidad hasta que el guerrero llegó a su planeta, viendo que todo estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Su cabaña, bueno, mejor dicho, el planeta entero, estaba como lo dejó antes de irse, normal, sin caos. Ten hizo un gran trabajo a pesar de haber sido convertido en caos, el planeta está como si ninguna batalla hubiera pasado, su poder es impresionante, ni hablar de lo que puede hacer, diría Goku en sus pensamientos. Entra en la dimensión de poder que tenemos para entrenar, quiero ver tu gran poder y enseñarte a manejar el poder que te enseñe, quiero que hagas todo perfecto sin fallas, sé cómo es ese poder, es muy traicionero, por eso diría Yamoshi serio, ya que no quería que su portador muriera a lo más estúpido con una guerra sin importancia. Bien, deja como algo, aunque sea un dios, siempre poseo hambre, quiero deleitarme de un buen manjar, diría Goku, el cual se fue a su cabaña donde hizo su gran manjar, donde comió como todo guerrero Saiyajin. Y el día pasó, Goku decidió descansar dicho día porque sabía que los entrenamientos son un infierno y siempre hay que descansar. A pesar de todos los descansos, es la base fundamental de los entrenamientos de cada guerrero, y su primer maestro es el que le enseñó dicha base. Al día siguiente el guerrero se fue a la dimensión donde Yamoshi salió del cuerpo creado, uno artificial, para ayudar a Son Goku a que no haga mal algo y no vaya a morir haciendo alguna estupidez. Bien, ¿qué haremos? Porque sabes que lo que es el tiempo no está de nuestro lado a cada segundo, es muy importante que si nos descuidamos podemos morir, diría Goku serio, ya que sabía lo que podría pasar en la batalla. No te preocupes que todo va a salir perfecto, si no desconfías de tus aliados las guerras se ganan, así que mucha paciencia y confianza en todo lo que te rodea, diría Yamoshi, el cual estaba serio. Bueno, dejo todo en tus manos, hazlo bien y no vayamos a perder porque soy yo el que está en el juego, o mejor dicho en la boca del lobo, y nada de bromas sobre eso, diría Goku serio, ya que no sabía cómo iba a pasar si perdiera la batalla.
Jajaja, tanto miedo a ser esclavo de una reina, al contrario sería interesante ser esclavo porque dicha te enseñaré a mejorar más en tu poder, la verdad la idea está más que perfecta por lo que veo ser más fuerte es nuestra prioridad y ella sería nuestro pilar diría Yamoshi serio por eso. Te dije ceros estupidez y que sales con estupidez mejor, comencemos con los entrenamientos que es hora de mejorar y ser los mejores diría Goku el cual estaba aún serio. Y así como los dos guerreros le dieron inicio a sus largos entrenamientos donde los dos sabían que deberían mejorar por el bien de uno y del otro porque las guerras se deben ganar sin importar lo que pase o el adversario siempre hay que darlo todo antes que morir en las batallas. Fueron más de 10 días seguidos donde los dos guerreros mantuvieron unas largas batallas, donde Yamoshi ganaba todas sin perder ni una y él humillaba de la forma más grande a su rival. Y durante unos 2 días le enseñó a la perfección la técnica de la expansión de dominio y la dimensión espejo sin poner en mal nada fueron entrenamientos largos donde Son Goku pasó por la muerte varias veces, a pesar de ser fácil no lo era tan así. Fuera en tiempo real fueron 10 días, pero dentro de la dimensión fueron más de 10.000 años donde los dos guerreros perfeccionaron todas las técnicas y Son Goku se adaptó a su nuevo poder pero le fue difícil casi esos años de entrenamientos no era suficiente pero todo lo terminó consiguiendo. Y así salió de la dimensión viendo a Ten el cual estaba con una pequeña sonrisa viendo a Goku salir de la cabaña. Veo que la batalla está cerca diría Goku el cual estaba serio a pesar de todo su mirada seguía fría porque sabía que nada es fácil. Es hora la batalla está por llegar en horas máximo los guerreros están listos en el palacio y solo haces falta tu máximo en una hora llega para lo que nos hemos preparado durante este largo tiempo diría Ten serio. Bien vamos diría Goku. Así como los dos salieron del lugar a una gran velocidad hasta llegar al palacio todos estaban listos para la guerra, sabían que era ganar o morir no había más opciones solo esa dos y debían hacerlo de la mejor forma posible si no quería morir. Goku al llegar se impresionó a ver muchos guerreros dispuestos a salvar a sus mundos, y eso lo motivó a no perder a darlo todo en la batalla a pesar de todo, ser el guardián en el que confiaron en el pasado y ahora enseñarles que no se equivocaron con la persona escogida para ser el guardián esos eran los pensamientos de Goku antes de que la guerra se diera inicio su postura era firme no retroceder a pesar de todo. Y en esos grandes poderes se sintieron entrenados al universo donde a todos esos les dio un escalofrío al sentir dicho poder, sabían que la guerra estaba a la vuelta de la esquina donde podrían ganar o morir. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Quién ganará la guerra? ¿O de verdad Son Goku morirá? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y lo que se está por venir.